Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicometría 1. Les habla el profesor Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida nuevamente a este presente periodo y a nuestra materia. Un breve resumen sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas. Soy magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster secretario en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología y profesor universitario en la Universidad Católica Andrés Bello, que dentro de escasamente mes y medio cumplo 30 años de labor docente, y en la Universidad Bicentenaria de Aragua, que es la casa en la cual nos recibe en este momento. El presente video está dividido, como ya expliqué, en dos núcleos temáticos, el núcleo temático 1 y el núcleo temático 2, que nos corresponde a esta primera etapa de la materia. El video está dividido justamente en esos dos núcleos temáticos. Vamos a ver la primera sesión y posteriormente la sesión correspondiente al núcleo temático 1. Esta primera parte habla del video, o vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada. Hablaremos sobre la unidad temática 1 de corte teórico, que es sobre la psicometría, y de qué trata la psicometría. Acá tenemos el plan de evaluación del curso, de ustedes lo disponen, está dentro de su sistema. Estamos en la semana 1 desarrollando la actividad síncrona número 1. Y vamos a tener como evidencia durante el periodo de esta sumativa, de esta primera etapa, la sumativa número 1, cuya evidencia de aprendizaje es un informe de investigación, instrumento de evaluación que vamos a utilizar es la rúbrica y la ponderación en 50%. La rúbrica está colocada en el sistema. La semana que viene tendremos nuestra actividad síncrona número 2, el viernes 23, si no me falla la memoria, en la cual hablaremos sobre la sumativa 2. La evidencia de aprendizaje es un cuestionario, que es un mecanismo que ya me imagino ustedes conocen, cuyo instrumento de evaluación es un registro de observación y que vale el 50% de la nota respectiva. Bibliografía recomendada para esta etapa. Miren, acá tienen una serie de libros que pueden buscar en la red y obtenerlos. Si tienen libros de psicometría, perfecto. Si no los tienen, deben acudir, obviamente, a, a la a fuentes virtuales, ¿no? Y acá yo lo voy a reforzar más adelante, pero se lo refuerzo en este momento. Deben, por favor, acudir a fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Son fuentes que tengan que ver con el área directamente, pero aquí voy a hacer una serie de incisos. No es fuente confiable el blog personal de Osvaldo Carvajal, ¿ok? Porque ¿quién es Osvaldo Carvajal? ¿Cuál es la experiencia de Osvaldo Carvajal? Se encontrarán con toneladas de material de blogs personales que son estudiantes que están estudiando, que no terminaron la carrera, muchos de ellos, o que están estudiando actualmente y ustedes lo consideran como válido porque aparece un blog. No, no son fuentes confiables. No son fuentes confiables, aunque usted no lo crea, Wikipedia, Econopedia o cualquier enciclopedia. ¿Por qué? Porque no son fuentes de conocimiento tan grandes, pero no están verificadas, no están validadas y ya hemos detectado errores en algunos conceptos. Entonces, no son fuentes a utilizar. ¿Me puede dar una idea de qué trata un tema? Sí. Pero siempre usted tiene que contratar contra otra fuente. No se quede con una sola fuente. No se quede con una sola fuente, porque si la fuente está errada, el trabajo va a estar malo y la culpa no es del profesor. La culpa es que usted no investigó en forma adecuadamente y no cotejó a través de diferentes fuentes de información. Y la última y la más importante, de hecho tuve un pequeñito problema el semestre pasado con una alumna. Yo, Osvaldo Carvajal, en esta materia pido no utilizar inteligencia artificial. Yo sé que la universidad está haciendo esfuerzos para que acudamos a la inteligencia artificial como fuente de investigación. Pero en este proceso formativo de una materia tan básica como ustedes, les estoy pidiendo, por favor, no utilizar inteligencia artificial. Si usted quiere saltar al profesor y en la tarea utiliza inteligencia artificial, créeme que lo detecto, pero tengo un olfato para eso increíble y la herramienta para hacerlo. Entonces, no traten de ser más vivo que yo. ¿Ok? Si lo logra, perfecto. Pero yo le voy a poner un pequeño ejemplo y puede ser que lo comente más adelante en la clase que viene. Usted es psicólogo.
Usted se le presenta a un paciente depresivo de alto grado de depresión, paciente mal mentalmente, y ese paciente quiere suicidarse. Yo me pregunto, ¿qué hará el estudiante que se graduó de psicólogo en ese momento delante de ese paciente? ¿Será que va a abrir Wikipedia para investigar? ¿Será que va a abrir una inteligencia artificial para ver qué hago y qué le digo? Mientras registro la pregunta, el paciente se me tiró por la ventana. Así de dramático es esto. Esto no es un juego, señoras. ¿Ok? Entonces, mi invitación es a que aprendan, no que la máquina aprenda. Después ustedes pueden complementar todo lo que ustedes quieran en la información, pero inicialmente para este trabajo no utilicen las enciclopedias virtuales ni utilicen inteligencia artificial. Investiguen, aprendan a desarrollar. Créanme que me lo van a agradecer. La unidad temática 1 trata sobre la psicometría y su competencia específica es busca analizar los conceptos y características fundamentales de las ciencias psicométricas y de los fundamentos históricos de las pruebas psicológicas. La unidad temática 1 tiene como temario, primero, la definición de qué es la psicometría, su desarrollo histórico, el objeto de la misma, la importancia y campos de aplicación que tenemos para este campo de la psicometría, fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos, que está dividido en la teoría clásica de los tests y en la teoría de respuesta al IPE. Estos temas los vamos a tocar algunos soberanamente, otros un poquito más profundo, otros no los vamos a tocar, pero están contenidos todos dentro del trabajo de la sumativa número 1, que son, repito, de corte teórico. Iniciando, obviamente, vamos a preguntarnos primero, ¿qué es la psicometría? ¿Ok? Y la psicometría es un término que en forma, vamos a decir, amplia, podemos hablar que hace referencia a lo que se conoce como la medición psicológica. ¿La medición psicológica qué? De problemas de comportamiento humano. Buscamos de alguna forma medir desde el punto de vista psicológico el comportamiento humano. Ya ahí se imaginarán lo difícil que es. Ya ustedes a esta altura sabrán que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué es el concepto de mente, por ejemplo. Ya hay ahí todas las definiciones que ustedes quieran y pueden desarrollar. Y cuando hablamos de comportamiento humano, ¿será que nos vamos a poner todos de acuerdo en qué es el comportamiento humano? ¿O cuáles son los comportamientos humanos? ¿O cómo podemos clasificarlo? Ya aquí tenemos una tremenda dificultad. Imagínense ahora ponernos de acuerdo en cómo medir eso. Entonces, esto, créanme, genera todo un campo de estudio muy interesante. El objetivo principal de la psicometría es aportar soluciones al proceso de la investigación psicológica de un paciente. ¿Ok? Aportar soluciones. Entonces, esto nos da un elemento relevante para nosotros estudiantes de psicología que el día de mañana vamos a tener a ese paciente delante de nosotros. Se dice que la psicometría busca medir y usar sus resultados para poder identificar rasgos psicológicos de una persona. Nuevamente, ese comportamiento humano lo medimos a través de rasgos psicológicos de ese paciente o de esa persona. Y lo que busca básicamente es determinar con precisión, con la mayor precisión posible, el problema que tiene ese paciente y poder generar a través de la detección adecuada del problema el diagnóstico más certero. ¿Sí? Hay cosas que no es nuestro campo, pero si yo me corto con un cuchillo y en la mano y tengo una herida que está botando sangre, eso visiblemente muestra cuál es el problema que existe. Pero en nuestra mente, nosotros no podemos cortar para ver si al cortar sale una frasecita y nos dice el paciente está deprimido. ¿Ok? Eso no lo podemos manejar de esa forma. Entonces tenemos que buscar cómo hacerlo y cómo medirlo de la mejor manera posible. Según Torre, la psicometría es la rama de la psicología que desarrolla y estudia las propiedades de las pruebas o los denominados test, que permiten medir variables psicológicas con la mayor precisión posible. Entonces, aquí tenemos algo bien importante. Dice que la psicometría, primero, es una subrama de la psicología y después me dice que estudia propiedades de algo denominados pruebas psicológicas. Y justamente eso es lo que vamos a hablar a lo largo de todo el periodo. Castillero dice que, además, expresa que la psicometría emplea el cálculo estadístico
y el análisis de resultados, y eso vamos a trabajarlo también en este periodo, con el fin de poder adquirir información respecto a un constructo determinado, entendiendo por constructo algún aspecto psicológico, algún aspecto de ese comportamiento humano que queremos medir a través de un elemento de medición que previamente se ha creado. En otras palabras, yo voy a medir cuánto es la longitud de un cuaderno y mi instrumento es una regla. Esa regla ya está previamente calibrada y entro yo a medir de la mejor manera posible para determinar con precisión la medida de ese cuaderno. Un ejemplo que estoy poniendo. Bueno, imagínense que nosotros tenemos un instrumento psicológico que a través de su análisis podemos tratar de determinar el grado que tiene ese paciente de ese aspecto psicológico que estamos estudiando en un momento determinado. El objeto de la psicometría busca medir aspectos psicológicos de una persona, de la conducta humana, para asignarle un valor numérico y poderlo comparar y contrastar con otras personas que hayan tenido comportamientos similares. En otras palabras, lo que busca es cuantificar y operativizar lo psíquico. Y esto entonces es lo que vamos a buscar en el presente periodo. Todo esto lo vamos a hacer a través de los denominados test psicológicos, como dije anteriormente. Importancia de la psicometría nos permite inferir acerca de las capacidades, actitudes, personalidad y características que el ser humano posee, pero lo vamos a hacer a través de elementos que tengan validez y confiabilidad que nos permita sustentar la ciencia psicométrica. Y esto nos va a permitir entonces, al ser válidos y confiables, obtener eso que estamos buscando, que es determinar comportamientos psicológicos en forma precisa. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar la psicometría 1? Bueno, permite la medición de los aspectos psicológicos de la persona, como son sus conocimientos, capacidades, actitudes, habilidades, actitudes, personalidad. Y evaluar estos rasgos también nos permite establecer o determinar un perfil deseado, lo cual es muy útil en el campo laboral. Y también psicometría tiene aplicaciones muy interesantes en lo que es la psicología clínica, en la orientación educativa, en la selección de personal, en la psicología forense, en la psicología de deporte u otros campos. Es un tema muy, muy importante y muy relevante. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro video, que es el núcleo temático número 2. Este núcleo temático número 2, en el video vamos a hablar sobre lo que es esta unidad que se denomina test psicológico y nos va a permitir desarrollar nuestra actividad sumativa número 1. La competencia específica acá buscamos estudiar las principales propiedades de los test psicológicos a través de los fundamentos de la psicometría. Si bien la primera parte, les dije, es de corte netamente teórico, que debemos conocer porque tiene conceptos que son básicos y fundamentales para nosotros como psicólogos, en esta parte está la esencia, la médula de esta materia, que es el estudio de los test psicológicos. Esta es la razón ser de nuestra psicometría 1. Los temas de estudio buscan la definición, la estructura, la clasificación, la administración e interpretación de los tests y las puntuaciones lineales y estandarizadas. Ahora, vamos a intentar dar un concepto, o por lo menos que se entienda que es un test psicológico, ¿no? Anastasio y Urbina establecen que los test psicológicos son instrumentos de evaluación cuantitativo de los atributos psicológicos de individuos. O sea, habla de elementos, instrumentos de evaluación, ¿ok? De los cuales vamos a medir en forma cuantitativa, o sea, a través de números, los atributos psicológicos de un individuo. Graham y Lilly hablan de que es una muestra estandarizada de conductas de las que pueden inferirse o predecirse otras conductas importantes. O sea, si yo tomo una muestra de elementos, de hechos, como decíamos en la parte anterior, de hechos ocurridos, de hechos ya estudiados, y yo comparo mi nueva situación con eso, yo puedo inferir o predecir conductas posibles a través de la similitud de los elementos que se tengan en un momento determinado. ¿Ok? Lo voy a poner un ejemplo tonto, no tiene nada que ver una cosa por la otra. Pero si usted tiene idea de que es un carro y yo le presento un modelo de carro, usted me podrá decir
ese modelo de carro es superior, es inferior o es igual a lo que usted está viendo de lo que es su concepto de carro. Vamos a dejarlo hasta allí. De eso se trata el test psicológico. Y la APA habla de que es un procedimiento evaluativo por medio del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado es obtenida y posteriormente evaluada y puntuada empleando un proceso estandarizado. Wow, ¿qué es esto? Volvamos otra vez al concepto. Es un procedimiento evaluativo. Estamos hablando de que vamos a aplicar un instrumento de evaluación, que es lo que nos decía Anastasia Urbina, del cual una muestra de comportamiento de un dominio especificado. ¿Qué me está diciendo? Usted va a aplicar ese procedimiento, ese instrumento de evaluación a un individuo o a un grupo de individuos, por eso habla de una muestra. ¿De qué? De comportamientos humanos. Y posteriormente lo va a evaluar y lo va a puntear empleando un proceso ya establecido, ya estándar. Volviendo a mi ejemplo anterior, si usted sabe lo que es un carro y la definición de carro le dice tiene que tener una batería, cuatro ruedas, un motor, puertas, vidrios, no sé qué, patatín, ¿ok? Eso es la estandarización del modelo de lo que es un carro. Cuando yo lo comparo, entonces si mi modelo tiene cuatro cauchos, tiene puertas, tiene ventanas, tiene motor, tiene batería, yo podré decir es un carro o no. Y repito, puede ser superior a lo que tengo, igual o inferior. Depende de lo que esté midiendo en un momento determinado. Los test psicológicos los dividimos, y esto es la primera parte importante de la tarea que les voy a dejar. Se dividen en psicométricos y proyectivos. Los psicométricos buscan o están estructurados, sirven para ubicar a una persona en un contexto. Su resultado final es una medida. Se ajustan a normas cuantitativas, miden características específicas, se basan en teoría estadística, pueden haber respuestas correctas o incorrectas. La conducta que originan debe ser precisa y objetiva y se aplica sobre todo en adolescentes y adultos. Las proyectivas se ajustan a normas cualitativas, anteriormente eran cuantitativas. En las proyectivas se refiere a la personalidad global del individuo, genera variedad de respuestas subjetivas. Los métodos son de tipo globalistas, o sea, muy amplios. Buscan conocer a la persona por completo. El sujeto organiza sus respuestas. Como las respuestas son libres subjetivas, son variadas, lo cual origina que ninguna respuesta es incorrecta o mala. Eso genera ambigüedad, porque lo que yo entiendo lo puede entender otro psicólogo de forma diferente y estamos viendo el mismo fenómeno. Y son muy populares para la aplicación en infantes sobre todo. Entonces tenemos dos elementos primero, pruebas psicométricas y pruebas proyectivas. Y un test psicológico, y aquí voy a a detenerme un segundo. No mi objetivo en esta materia, indistintamente del alcance de la materia, es que usted, como estudiante de psicología, en este momento aprenda a reconocer un buen test psicológico de un mal test psicológico. Ese es mi objetivo. Si lo logramos al final del periodo, usted tiene una gran batalla el día de mañana ganada, porque ya sabe cuándo un instrumento le puede servir o no para evaluar a ese paciente y obtener resultados confiables, que es lo que buscamos todos los psicólogos. Cosas que quiero medir. Si yo quiero medir depresión, por decir una variable psicológica, y yo me encuentro que el test psicológico pregunta, voy a especular otra vez, la casa es roja. Ajá, la casa es roja. ¿Qué tiene que ver la casa roja con depresión? De repente sí hay una relación, de repente no hay una relación. Pero si yo sigo viendo las preguntas y me dice, el carro es azul, yo voy, ¿qué tiene que ver el carro azul y la casa roja con depresión? Y empiezo a cuestionar las preguntas que está haciendo ese test psicológico. Y al final, salvo que sean preguntas de ese corte que no buscan relacionar depresión de alguna forma, con, por ejemplo, el estado del paciente. ¿Usted logra dormir todas las noches? ¿Sí o no? ¿Usted se siente falta de energía, sí o no? Eso sí tiene que ver con depresión, ¿de acuerdo? Entonces me va a permitir, no solamente por las preguntas, sino por otros elementos, determinar si la prueba o el instrumento psicológico que tengo enfrente sirve o no sirve. Igualmente voy a hacer otra acotación.
En esta materia no vamos a aplicar test psicológicos. Eso lo dejamos para psicometría 2. Aquí vamos a utilizar simplemente a conocer cómo se maneja un test psicométrico y el test psicométrico lo va a escoger usted. Va a ser a su decisión. Ya lo vamos a hablar más adelante. Pero todo test psicométrico tiene unos elementos y esos elementos es lo que vamos a ver acá. Y esos elementos, cuando usted vaya a describir un test psicológico, verifique por favor que tenga todos estos elementos. De hecho, en la sumativa número 1, yo pido estos elementos. O sea, lo que usted vaya a desarrollar o investigar, tienen que tener estos elementos. Aquí no hablamos en este momento de que yo voy a hacer un test psicométrico, eso lo dejamos para psicometría 2, ¿ok? Aquí se trata de lo que hay de test psicológico, yo agarro uno y lo estudio, y debe tener todas las características que me dice el marco teórico. De eso se trata. Lo primero entonces que decimos es que todo test psicométrico debe tener lo que se llama el manual de prueba, el manual técnico o manual de aplicación y corrección. Ese manual de prueba está conformado por una serie de elementos. Primero que tiene la ficha técnica. Tiene una fundamentación teórica descriptiva del constructo y esto es bien importante para los trabajos, señores. Comúnmente yo digo, falta de investigación teórica. Si yo voy a hablar de depresión y me dice el test de Oswald Carvajal utiliza los estudios de la depresión y lo dejo hasta allí como marco teórico, suponiendo que Oswald Carvajal supo que era depresión y lo estudió, no estoy diciendo cuál es el marco teórico, la fundamentación teórica de eso. Si Oswald Carvajal estudió la depresión basado en los instrumentos de medición desarrollados por fulano de tal, que a su vez se basan en la teoría de la depresión de fulano de tal, y no sé qué, ya yo estoy dando más concepto del enfoque del test psicológico que estoy estudiando. Recuerden que nosotros ya dijimos que eh, teníamos, ya voy a un segundo. Ajá. Comentaba que teníamos pruebas psicométricas y pruebas proyectivas, ¿no? Si yo mezclo elementos de estas dos pruebas, voy a tener un arroz con mango, en otras palabras. Entonces yo voy a estar bien claro primero si mi prueba es psicométrica o es una proyectiva, porque los resultados o la forma de ataque o abordaje de un problema son diferentes. Todo esto lo escribo en esta fundamentación teórica. Descripción de la prueba, cómo es la prueba, la fundamentación metodológica estadística de la misma, y esto es bien importante, sobre todo la validez y confiabilidad de la misma. ¿Por qué? Porque muchas veces presentan pruebas, sobre todo las que están online, me presentan la prueba de Oscar Carvajal online y me hace una serie de preguntas y me da un resultado. Ajá, ya voy, eso es confiable. ¿Dónde está el marco teórico de esa prueba? ¿Dónde está la confiabilidad realmente de que eso es un instrumento válido o no? Eso lo hablaremos en la sumativa número 2, pero ya lo pido. Lo pido porque es básico y fundamental. Los test psicométricos, esa test ficha técnica, debe tener el nombre de la prueba, el autor que la realizó o autores, el objetivo de la misma, adaptación, me detengo aquí. Supongamos que Pedro Pérez estudió en España el factor de presión de los estudiantes cuando llega las pruebas de final de periodo de clase. ¿Ok? Y lo estudió en la ciudad de Madrid, en el Instituto Niño Bonito. ¿Sí? Y se lo aplicó a estudiantes del último año de carrera. Ahí tengo toda una descripción de dónde se aplicó ese instrumento, de dónde surge el instrumento y todos los efectos que puede ser bueno o malo que tuvo la aplicación de ese instrumento. Y yo lo quiero traer para Maracaibo, en la escuela Virgen de la Chiquiquirá, y lo quiero aplicar a los estudiantes del último nivel. Hasta el momento hay una cierta coincidencia, se aplica a colegios, se aplica al último nivel, pero me pregunto, ¿Maracaibo es igual que Madrid? ¿España es igual que Venezuela? ¿Hay aspectos culturales o no que pueden afectar? ¿El nivel de estudio es igual o es similar? ¿Los estudiantes se comportan igual en España que en Venezuela? Esos son factores que pueden alterar los resultados de mi prueba. Pero yo la aplico y hago un proceso de validación y confiabilidad de la misma y determino que es válida. Ah, entonces yo puedo decir plenamente, nombre de la prueba de Pedro Pérez,
creo que fue el nombre que utilicé inicialmente, el autor, y adaptación, Osvaldo Carvajal, y listo. Y después describo todo eso en la parte teórica de mi tesis psicológica. La población a quien va dirigido, infantes, adolescentes, adultos, adultos mayores. También pudiera ser por género, hombres, mujeres, de qué edad, de qué grupo de edades, etcétera. Baremos. Los baremos no es más que una forma de medir con algún elemento. Entonces los baremos son tablas en que si ocurre tal cosa, el efecto es tal cosa. Eso es básicamente de qué se trata. La forma de aplicación de la misma, cómo se aplica la prueba, el tiempo de aplicación, cuál debería ser el tiempo normal, si está limitado a tiempo o no está limitado a tiempo, y si utiliza materiales adicionales. Todo esto conforma la ficha técnica y todo estudio debe mostrar esa ficha técnica. Luego de ello, viene el cuadernillo de aplicación. En el cuadernillo de aplicación, nosotros describimos los reactivos y los reactivos no son más que las preguntas de ese cuestionario. Volviendo a mi cuestionario de depresión que yo inventé hace rato, entonces yo digo, ¿usted duerme bien? Eso es un reactivo, una pregunta. ¿Ok? ¿Usted come bien? Eso es parte de un reactivo. Y se pueden generar entonces N cantidad de preguntas dependiendo de lo que estamos estudiando en un momento determinado. Luego tenemos, para efectos de trabajo, siempre me deben presentar el cuaderno de aplicación. Siempre debe estar los reactivos, todas las preguntas mostradas. El protocolo de respuesta. Entonces, bueno, nada, una vez que yo tengo las preguntas, presento un formato de cómo recojo las respuestas, lo vamos a ver ahorita, pero también doy alternativas. O sea, ¿duermo bien? Pudiera ser una escala sí o no, pero también puede ser una escala que diga, por ejemplo, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. ¿Ok? Y eso obviamente va a mostrarnos entonces que ese protocolo de respuesta tiene una forma establecida de cómo se van a obtener esas respuestas. Puedo tener materiales adicionales, hay veces que se tienen fotos, que se tienen películas, que se tienen tarjetas, etcétera, depende del test psicométrico o psicológico que ustedes vayan a utilizar. Y también tenemos lo que son las planillas de corrección. Eso recogemos los resultados y de alguna forma se permite la recopilación de la información de una forma más sencilla para determinar las puntuaciones finales de nuestro proceso, que se hacen a través de un baremo. Por ejemplo, aquí está descrito un baremo de el test de Raven que se aplicó a adolescentes y adultos, entiendo que en la ciudad de Montevideo, y se hizo a través de unos percentiles, pero que va a depender de la edad. Si mi paciente estaba entre 15 y 16 y tuvo un percentil de 90, su calificación es 50. Eso es lo que me dice. Ahora, ¿qué hacemos con esa calificación 50? Eso es un elemento que puedo ver. Si yo tengo una calificación de 50 para un estudiante de 15 y 56, eso me dice que es el percentil 99, 90, perdón, yo puedo entrar a esta siguiente tabla que me habla del diagnóstico de la capacidad intelectual y con un perfil de 90, digo que ese estudiante es superior al término medio. ¿En cuanto a qué? A su capacidad intelectual. Eso es lo que puedo inferir de esta tabla por lo menos. Y esto nos lleva entonces a nuestra sumativa número 1, que es un informe de investigación. Hago la acotación. Informe es largo. No lo deje para última hora. Tiene que trabajarlo, mi recomendación, todos los días, porque debe investigar. Las preguntas, tome la pregunta número 1 y dedíquese el día de mañana e investigue solamente esa pregunta. Pasado mañana, tome la pregunta 2 y así vaya. Cuando llegue a la pregunta 9, que es justamente determinar un test psicométrico, como vamos a hablar dentro de un momento, esa pregunta le va a llevar un poco más de tiempo porque le va a obligar a investigar mucho. Tome la previsión de tiempo, no lo deje a última hora porque no va a poder lograr el objetivo. El objetivo está bien claro. Aprendan a manejar psicométricos. Y eso es lo que estamos buscando con esta tarea. ¿Aquí hay alguna pregunta que sobre? No. Todos son elementos fundamentales para la formación de ustedes. Entonces, tomémoslo desde ese punto de vista y busquemos hacerlo lo mejor posible. Entonces dije que el instrumento eh, de investigación es un tipo de actividad, disculpen, un informe de investigación
que básicamente está basado en lo que son las normas del pregrado de la universidad y que busca que incluya una serie de elementos que necesitamos en nuestro trabajo. Primero, debe elaborar una tabla comparativa que contenga la definición de psicometría a través de un mínimo de 6 conceptos. Usted se va a investigar 6 conceptos de autores diferentes del área de la psicología y del área de la psicometría, y usted va a definir esos conceptos, los va a colocar en su trabajo. Osvaldo Carvajal define la psicometría como tal cosa. Y con ello, luego de tener los 6 conceptos, va a buscar cuáles son los aspectos comunes y los aspectos no comunes de esos conceptos. O sea, de los 6 conceptos, mira, todos hablan de tal cosa. De los 6 conceptos, 3 hablan de esto y los otros 3 hablan de esto, o todos hablan de un aspecto diferenciador, no hay aspecto común en ese aspecto, en lo que sea. ¿Ok? Pero tienen que analizarlo. Luego, compara el concepto y objeto de la psicología con el de la psicometría mediante el empleo de una tabla. Entonces, van a hacer una tabla y comparar el concepto y el objeto de la psicología con el de la psicometría. A ver qué es lo que nos une o qué nos diferencia. Muestre una línea de tiempo de la historia de la psicometría de los últimos 100 años hasta el presente, con 12 eventos que coloquen allí más que suficiente. No tienen que escribir una enciclopedia, ¿sí? Pero arranquen desde lo más antiguo que hayan conseguido en los últimos 100 años, ¿ok? Estamos en el 2025, estamos hablando de 1900, 1800, sí, 2025, de 1925 hacia adelante, ¿qué es lo que conseguimos? Y cuando hablamos del presente, no me lo dejen en el año 20, no, en el año 26 ya, estamos en el 26, ¿ok? Compare la importancia de aplicación de la psicometría en los campos de la psicología clínica y la psicología experimental. Investigue sobre la fundamentación teórica para el diseño y elaboración de los test psicológicos. ¿Cómo se elaboran? Realice tabla que muestre el comparativo entre la teoría clásica de los test psicológicos y la teoría de respuesta al aire. Esto es clave y fundamental que ustedes sepan diferenciar esta parte. ¿Ok? Punto a resaltar. Otro es que nosotros tenemos que, como psicólogos, entender que es una dimensión, que es un indicador y que es un ítem. Señala la importancia de cada uno para la psicometría explicado con sus palabras. Entonces, primero es que usted va a conseguir algunos autores, no sé, 2 o 3, y luego intente explicar con ese mismo concepto, con sus palabras, qué entendió usted por dimensión, indicador y ítem o reactivo. El reactivo, recuerde que son las preguntas que estábamos haciendo, ¿no? Investigue los requisitos teóricos necesarios para la elaboración de un cuadro de operacionalización de variables psicológicas e investigue y muestre un cuadro de operacionalización de la variable psicológica agresividad. Indique cuál es el especialista o autor del cuadro. Miren, si usted tiene una carrera previa, seguro que en su trabajo especial de grado tuvo que hacer un cuadro de operacionalización de variables. Estamos hablando de lo mismo, sí, pero el enfoque es a la variable psicológica. Y yo lo que necesito aquí, y mi recomendación es que investiguen en tesis, ¿ok? Busquen tesis que tengan que ver con la variable psicológica de agresividad y busquen ese cuadro de operacionalización de variables. Pero primero van a buscar el marco teórico. Usted investigue qué elementos debe tener el marco teórico y la tabla que me vayan a presentar debe tener ese marco teórico. Aquí hay 2 formas de hacerlo. Uno, hay estudiantes que hacen la investigación, consiguen una tesis de Pedro Picapiedra y copian la tabla y colocan, esta tabla es de Pedro Picapiedra, pero lo importante es que las columnas que conforman esa tabla coinciden con el marco teórico, ¿sí? La otra forma es que algunos estudiantes les gusta mucho el tema y toman la variable y hacen una investigación y crean su propio cuadro de operacionalización de variables. Las 2 formas es válido. La segunda implica más tiempo de investigación, porque ahora voy a estudiar la variable, y es bien válido que lo hagan. ¿Ok? Luego tenemos la pregunta que yo les hablaba como la pregunta clave. Determine un test psicométrico. Entonces, fíjense, ven, vamos a leer esto con calma. Determine un test psicométrico, no uno proyectivo, con aplicación específica a un adolescente. Importante considerar que dispongan
información sobre el desarrollo estadístico del mismo, basado en el material mostrado para la unidad 2, que son las láminas que les dije anteriormente, la ficha técnica, el cuadernillo de respuesta y de preguntas, etcétera, etcétera. Importante verificar que el test seleccionado cumple con los parámetros sin duda alguna de un test psicométrico. Ya dijimos que los test psicométricos son cuantitativos. Entonces, recapitulo. Aquí no se trata de que yo voy a hacer un test psicométrico. No. Aquí se trata de que usted va a investigar un test psicométrico, el que usted quiera, pero usted tiene dos condiciones previas. Uno, que sea no proyectivo, ¿ok? Y segundo, por lo tanto, si no es proyectivo, es psicométrico, ¿no? Y segundo, que aplique a adolescentes. No infantes, no adultos mayores, ni a adolescentes. Ese test psicométrico, usted debe definir lo siguiente, o debe explicar lo siguiente. Primero, la definición del test, su estructura ficha técnica, que ya dijimos los elementos que tenía, la descripción del constructo estudiado, la fundamentación teórica del constructo, y ahí tiene que meterse un poquito más a investigar. La fundamentación metodológica y estadística de la estandarización de la prueba, los grados de validez y confiabilidad con datos cuantitativos. Esta parte que está aquí de validez y confiabilidad, la próxima semana vamos a entrar a explicar cómo se calcula eso. Pero me interesa que ustedes lo identifiquen, ¿ok? Me interesa que lo identifiquen. Para la próxima semana seguro no he empezado a trabajar esto todavía, nos vayan a ver esa parte de la materia. Y ya ustedes cuando empiecen a investigar sobre el test psicométrico, van a saber de qué es importante. Hago una acotación ahorita que dije, probablemente la semana que viene no he entrado a esta pregunta. Traten de hacer el trabajo en el orden establecido que les estoy dando, porque eso le da alineación a los conceptos hasta que lleguen al test psicométrico. Primera cosa. Segundo, yo sé que hay estudiantes súper avanzados que mañana mismo o esta noche mismo me hacen el cuestionario de la sumativa número 2 esta noche y después dejan la sumativa número 1. Ajá, chévere. Estoy seguro que si yo a ese estudiante al día siguiente le pregunto sobre el material de la sumativa 2, no va a recordar nada. No es hacer por hacer, señores, es aprender. Entonces, hagamos las cosas en el proceso o en el orden que estábamos estableciendo. No hay ninguna carrera, salvo que tenemos 3 semanas y pico para hacer este trabajo. Ese es el mayor factor en contra. Debe mostrar y explicar las instrucciones específicas de aplicación, corrección y perfilación. Mostrar el cuadernillo de preguntas. Aquí hago una recomendación. Selecciona un test con no menos de 15 preguntas. O sea, no me presenten un test de 4 preguntas, 3 preguntas, porque está mal. Y debe mostrar las mismas. No es válido indicar que el test se debe pagar o no está disponible. Hay estudiantes que vienen, hacen el análisis, seleccionan el test y cuando van a escribir el test dice, me encontré con que el test es pago y entonces yo no tengo dinero para pagar eso en moneda en euros y por lo tanto dejan ahí el trabajo. Eso está malo. Usted no investigó nada. ¿Sí? Debió cambiar el test. Así de sencillo. Recomendación. Hay test, señores, que son muy interesantes, pero traen 300 preguntas, 200 y pico preguntas. Yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que quiero es que estudiemos cómo está conformado un test psicométrico. ¿Ok? Y entonces no necesito 300 preguntas para poder estudiar cómo está conformado el mío. ¿De acuerdo? Si el test que a usted le parece más adecuado tiene 300 preguntas y desea hacerlo, hágalo. Yo no lo estoy poniendo en contra. Lo que le estoy diciendo no se complica tanto la vida. Mostrar y explicar la tabla de baremos, o sea, esa tabla que nos permite obtener una respuesta. Y fíjense que digo mostrar y explicar. Muchos trabajos muestran y no explican. Entonces, la tabla tiene un percentil. Ajá. ¿Y cómo se calcula un percentil? O sea, ¿cómo llego yo a un percentil? No me están explicando. Bueno, importante en psicometría 1, no haremos la aplicación de test seleccionado a ningún paciente, ya lo dije anteriormente. Solo se busca que el estudiante se familiarice con un test que contenga todos los elementos estudiados en la unidad. Según lo anterior en su trabajo, no debe mostrar ninguna aplicación a un paciente. Importante también. No estoy pidiendo aplicación al paciente. La idea es que aprendan, ustedes cuando le lleguen un test, sepan identificar si el test sirve o no sirve. Primera cosa. Y le estoy dando todos los elementos para que lo hagan. Por último, va a presentar la reflexión del aprendizaje. Atención, por favor, aquí. La reflexión, perdón, se escribe en primera persona y describe las experiencias personales obtenidas a lo largo del trabajo.
se diferencian de las conclusiones en que estas últimas se escriben en tercera persona y reflejan los resultados macros obtenidos con la investigación realizada. Entonces yo en la reflexión del aprendizaje dije, yo a través de la investigación que realicé, encontré que el concepto de psicometría tiene diferentes aristas según lo presentan diferentes autores. Yo encontré, yo investigué, yo entendí. Si hablo de la conclusión, diré, los conceptos de psicometría presentan diferencias que no permiten unificar un concepto único. Hablé términos totalmente generales. En uno, la reflexión es lo que yo estoy aprendiendo. ¿Ok? Tampoco se vayan al extremo. Muchos estudiantes me ponen reflexión de aprendizaje. Oye, este trabajo me costó mucho porque me enseñó a investigar. Eso es válido, eso es válido. ¿Sí? Y le doy las gracias al profesor Carvajal porque me hizo hacer esa investigación. Punto. Y ahí terminaron. Ya voy. Está bien. Me gustó que reflexionaste y aprendiste que tenías que investigar, que tuviste que cambiar tu técnica de investigación. Perfecto. Me diste las gracias. No lo busco, pero agradecido. Pero ¿qué aprendiste? ¿Ok? ¿Qué te dejó el concepto de psicometría? ¿Qué te dejó el concepto de la personalización variable, el test psicológico que estudiaste? Eso es lo que busco. ¿Sí? Los temas de resaltados en verde son los títulos que deben aparecer en su trabajo. Y reitero que no se necesita la aplicación a un paciente. No me pongan los resultados del paciente tal, no, eso no es válido. Acá tienen una serie de enlaces, ok, que les dejo, están en el sistema. Búsquenlos allí, por favor. Pero fíjense, el primero de ellos dice lo siguiente: consideren los test psicológicos descargables disponibles en esa dirección de Drive. Yo les estoy dando acceso a una carpeta en la cual tengo una cantidad importante de test psicológicos que pueden servirles o no servirles. Total de decisión. Hay estudiantes que la leen, identifican un test psicológico, perfecto. Hablemos del test psicológico de Raven. Ok, perfecto, lo tengo, chévere. Señores, la idea no es que me presenten el test psicológico que yo les di en la carpeta, porque para eso se lo estoy dando. Me interesó el test psicológico de Raven. ¿Es psicométrico? ¿Aplica a adolescentes? Sí, ok, contestado eso. Ahora busco en la red información adicional que complemente eso que yo tengo y me haga un trabajo más nutrido. De eso se trata. ¿Ok? No es un copy-pega. Se trata de que de diferentes fuentes yo alimente. Recuerda utilizar las normas para las citas y referencias. Le doy el enlace ahí de las mismas y le doy la referencia de la norma APA. No sé si salió, no lo verifiqué, pero la norma APA en esa página todos los años cambia. Ya debería tener normas APA 2026. ¿Ok? No sé si las publicaron ya en enero. Si no están las 2025. Pero ellos hacen todos los años un ajuste allí de algunos elementos e incorporan nuevas cosas, sobre todo con el tema de virtualidad que está ocurriendo mucho. Eh, no me investiguen con menos esas fuentes, no me utilicen Wikipedia y Wikipedia como fuente de investigación, ya lo dije anteriormente. Y un tema muy importante, importantísimo. Créanme que la experiencia hace la diferencia y las canas que tengo no son pocas y son producto de muchas cosas. Vienen y me hacen un copy y pega de la bibliografía, mira, pero es que lo leo y lo determino inmediatamente. ¿Ok? Entonces me presentan 10 libros y ninguno tiene una fuente virtual de investigación. Señor, se copió esa bibliografía. La forma que se presenta la bibliografía lo detecto también muy fácilmente. No sirven las normas APA, me pegan solamente el link, eso no sirve, tienen que seguir las normas APA. Me presentan 3 trabajos, eso no sirve. Un trabajo tan extenso es imposible que me lo hagan con 3 fuentes de investigación nada más. Eh, Aunque yo pido mínimo 6, deberían ser 10, 20, y estoy hablando en serio. Y la preferida por muchos estudiantes últimamente, que me presentan entonces una bibliografía con libros, y créanme, no estoy jugando ni estoy echando broma, en italiano, francés, alemán, inglés y ninguno en español. Cuando ahondo en el trabajo no hay ninguna referencia a traducción a alguno de esos libros y en algunos casos el libro no tiene nada que ver con la tarea. Eso es copiar y pegar. En otros me ponen todos los libros en inglés y cuando investigo, muy pocos estudiantes han estado fuera del país y han tenido acceso a fuentes que lo he podido comprobar en idioma inglés y entonces presentan todas sus fuentes en inglés porque es lo que tienen. Perfecto, chévere. Lo he encontrado en francés también.
Ok, lo he encontrado en alemán también. Estudiantes que están fuera del país y que tienen acceso a esas fuentes con unas bibliotecas virtuales extraordinarias. Perfecto. Pero no es la mayoría de los casos. Entonces, no pegue una fuente de inglés para hacerme pensar que es que hasta en inglés investigó si usted no habla inglés. ¿Ok? No lo haga. Queda mal parado. Tengo otros elementos acá de elementos que les estoy dando allí para que investiguen cómo tal. Y le hago una acotación. Va a encontrar este elemento en caso de trabajar con un paciente infante de 0 a 10 años, a 12 años, puede utilizar material. Yo no estoy diciendo que si el test psicológico es para infantes, usted tiene que aplicar esto. Yo le estoy diciendo, y esto es un material adicional para su vida profesional, si usted el día de mañana le toca trabajar con un paciente de 0 a 12 años, lea esa guía que tiene unas cosas interesantes. Igualmente, si su paciente es adulto mayor, lea esta guía. Yo no estoy diciendo que la siga, sino simplemente que le da elementos adicionales a tomar en cuenta. Y importante, el trabajo no se centra en ningún tipo de link de trabajo. Toda la información debe estar contenida en un archivo Word a entregar. Eh, las referencias bibliográficas deben utilizar fuentes confiables en el área de psicología y me va a permitir, que ya lo dije, pero lo voy a volver a reforzar, páginas web genéricas como Wikipedia y Econopedia, blogs personales o páginas generales de información similares y las fuentes de investigación con inteligencia artificial no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales, son fuentes informativas de recuperación de información, por lo tanto no pueden ser utilizadas como fuentes de referencia para investigación o captura de información. Todo debe estar descrito con las normas APA. La actividad sumativa debe constar de una portada, el trabajo en archivo Word, debe tener una portada institucional siguiendo las normas UBA, introducción de una cuartilla o página mínima, desarrollo teórico, desarrollo de test psicométrico seleccionado, reflexión de aprendizaje de una página mínima, conclusiones de una página mínima, referencias siguiendo las normas APA, mínimo 6 referencias, ya hablé al respecto, letrarear, interlineado, márgenes y espacio entre párrafos sin espacio entre párrafos, por favor. Entonces hay otros trabajos que me ponen 2, 3 párrafos, vamos a decir, espacio entre párrafos y hacen un trabajo, escriben 4 líneas y le salen 10 páginas. Y el texto justificado, yo no sé dónde ha salido últimamente que todo lo ponen centrado. Eso no es un trabajo formal. Eh, los criterios de evaluación siguen instrucciones. Eh, Organización coherente de la información, calidad de la información, estudios señalados, desarrollo del test psicométrico seleccionado, reflexión sobre el aprendizaje y conceptos y terminología valen 15 puntos cada uno. La relevancia del conocimiento psicológico generado vale 10 puntos, con lo cual los 90 anteriores completan el 100% de la nota. Y la rúbrica la tienen dentro del sistema. Nuestra actividad sumativa 1 tiene como fecha de entrega desde el 14 de enero que abrió el sistema hasta el 3 de febrero a la medianoche. Por favor, les agradezco, traten de hacer la entrega de ese trabajo el 1, el 2 o antes si es factible. No lo dejen para última hora. Recuerden que estamos expuestos a temas de electricidad, de trabajo, de familia o de internet, de la luz. Entonces, cualquiera de estos elementos nos pueden afectar si lo dejamos a última hora, a último momento. La tarea por su extensión, reitero, dedíquele un día a las primeras preguntas y lo que es este psicométrico sí les va a tardar probablemente 3, 4 días, pero dedíquenle el espacio de 1 hora diaria para que puedan hacer la tarea en forma adecuada. Cualquier duda, pregunta, planteamiento, etcétera, que tengan, lo pueden hacer por el foro de dudas o la mensajería. Yo la mensajería la reviso todos los días, entonces mi recomendación es hágala por la mensajería y yo con mucho gusto les respondo. Si yo veo que el tema o la pregunta que pregunta el compañero es de relevancia, lo coloco en el foro de dudas para que todos tengan la información de ese punto en particular. Normalmente son preguntas muy particulares, experiencias personales o que se van desarrollando o van apareciendo a medida que van desarrollando el trabajo que con mucho gusto comparten conmigo y yo les doy mi consejo, etcétera, etcétera. O del trabajo como tal. eh, si tienen alguna duda con respecto a ese test psicométrico, me pueden preguntar, profesor, ¿seleccioné este test, es válido o no es válido? Etcétera. Los puedo asesorar también allí. También nos queda, dije al principio del video que era el viernes que viene, ¿no? Viernes 23, nuestro segundo encuentro síncrono. Ahí pueden hacer las preguntas después de una revisión de esta semana de los elementos que les he dado hasta el momento. Pueden preguntar sobre el tema de la sumativa 2, el tema de la sumativa 1 con entera confianza, no hay problema. Igualmente vamos a hacer nuestra sesión de preguntas al final.
Gracias por el acompañamiento. Simplemente quiero desearles lo mejor de lo mejor en este periodo y decirles que esta materia, reitero, es básica y fundamental para ustedes, así que aprovechen. Ahora voy a finalizar con las preguntas o dudas de los compañeros que están presentes en sala y posteriormente les voy a dejar un reto, dos preguntas que necesito que para la clase del 23 la hagan, las dos preguntas. Las preguntas le van a sonar incoherentes, no importa. Esa experiencia que no es evaluada es una experiencia para ustedes, es un regalo que les estoy dando desde el punto de vista para el psicólogo del día de mañana, inclusive para el profesional del día de hoy. Pero necesito que vivan la experiencia, que desarrollemos la experiencia. ¿Ok? La clase que viene es, lo tengo que decir, no me gusta decirlo, pero es un poquito pesada porque es mucha estadística y vamos a estar como una hora y fracción con el tema de la explicación en estadística de la materia. Luego viene el espacio de preguntas y respuestas y luego, estamos hablando casi hora y media después, vamos a iniciar la actividad que dependiendo del número de participantes puede durar una hora. Van a encontrar una actividad muy rica, repito, para ustedes. Entonces, no dejen de hacerla. Ese es mi reto. Mi reto es que aprendamos a manejar test psicométricos este semestre y el reto que les voy a dejar, que reitero, es para ustedes, un regalo para ustedes. Dicho esto, me despido hasta la próxima y seguimos con la sesión de preguntas y respuestas. Hasta luego. Ok, listo. Déjame tomar un poquito de agua a los efectos de preguntarles a ustedes dos. Entonces, ahorita voy. 3, 2, 1. Preguntas. Nordo. Bueno, profesor, la verdad que es bastante completa ahí la aclaratoria, muy llamativa, la verdad que me llama mucho la atención la materia como tal. Sin embargo, veo que en base a este primer ejercicio hay una complejidad en la elaboración de una complejidad bastante grande para elaborar un instrumento. Nosotros ya de manera laboral, ya de manera que podamos operacionalizar y llevar a cabo nuestro trabajo, ¿es necesario o va a ser un día a día la elaboración de estos tests? No de la aplicabilidad, sino elaborar los tests. Ok, muy buena pregunta, Nordo. No, básicamente, yo te puedo decir, en mi computadora creo que tengo cerca de 1500 test psicológicos, ¿no? Decirte que los aplico todos es la mentira más grande que te puedo decir. Eh, Someramente sé de la existencia de algunos, son de diferentes temas de comportamiento humano que miden, pero yo en mi consulta, ok, tengo algo así como 10. Ponle 15 test psicológicos que son los que utilizo en forma general estandarizada porque yo los he probado, sé que son confiables, me siento cómodo trabajando con ellos y miden lo que quiero medir, ¿ok? Como psicólogo. Me llega un caso especial, puedo acudir a un test especial, lo reviso, paso por todo eso que yo les di, paso por todo eso. Si me siento confiable, lo aplico y veo los resultados. Eh, no siempre un test psicológico, porque tú lo tengas en la mano, es aplicable. Te ponía el caso en el ejemplo de España y Venezuela, en el ejemplo que puse anteriormente en el video. No necesariamente tenemos la misma cultura, más si es en Estados Unidos, es Rusia, o es francés, o es inglés, o es en China. No necesariamente el test aplicado en cada uno de esos países aplica en Venezuela. Tenemos que validarlo. Y no, no es que cada vez que tengo un paciente yo tengo que hacer un test psicológico. No, repito, hay una batería muy grande de test psicológicos que algunos son pagos, otros están libres, podemos utilizar. Últimamente se ha proliferado el número de páginas web que ofrecen test psicológicos. Si a mí no me dicen de dónde viene la fuente del test psicológico, ni se les ocurre. Porque no sé realmente qué es lo que tienen que medir o cómo lo miden, cuál es la fuente. Ahora, si me dice test psicológico basado en Ravel. Ah, ok, perfecto. Ya yo sé cuál es la teoría, no sé qué, lo puedo contrastar, lo puedo hacer manualmente y lo comparo con lo que hago en el sistema. Y si tengo los resultados coherentes, puedo validar el sistema y hacerlo en el sistema. Eso es válido. Pero no porque esté en un sistema y alguien lo montó el test válido. Mosca con eso, por favor. Hay muchísima información en la red, toneladas de información en la red, pero hay mucha basura en la red también, sobre todo en estos temas. Mucha basura.
Y hay muchas empresas piratas o psicólogos, semipsicólogos o no psicólogos, voy a hablar en términos generales, que colocan en un sistema por ganar un dinero y entonces te cobran el acceso a un test psicológico, te aplican, te dan un resultado y resulta ser que eso no es confiable. Así que mosca con eso, por favor. Y la respuesta no es no, no necesariamente. ¿Cuándo aplicas tú un test? Mira, o desarrollas un test. Uno, porque tú sientas que los instrumentos que has conseguido no miden lo que quieres medir, entonces desarrolla tu propio test, pero acuérdate que eso tiene un proceso de validación. Eso no fue que creó un test y listo, no. Tienes que validarlo. Tienes que aplicarlo a muchos pacientes, determinarlo, generar confiabilidad, de eso hablaremos en la clase que viene. Eh, Mira, no estoy conforme con lo que estoy consiguiendo o tengo un nuevo caso, algo que no he visto y que necesito explicar y desarrollar y dar a conocer. Es válido. ¿Ok? También perfecto. Yo te diría que esos son los dos elementos que básicamente. O lo otro es que, mira, me interesó desarrollarlo. Válido. Vamos a poner esa tercera opción. Sí, quise hacer el mismo test mío, mezclé esto de aquí, de allá, de allá, le puse elementos nuevos, generé algo nuevo, pero tienes que validarlo. No porque tú te sientas cómodo con el test, mide lo que realmente debe medir. ¿Me expliqué? ¿Me escuchaste, Arnold? ¿Tienes el micrófono apagado, Arnold? Se cayó Arnoldo, creo. Solier, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho. Ah, ok, Arnoldo, ¿escuchaste? Sí, 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 lo Ah, escucho. ok, perfecto. No sé, ¿alguna otra pregunta, Arnoldo? Sí, le tenía otra duda, ¿no? A ver, Saliendo ya del tema ético, lo que implica la responsabilidad de aplicar un test, ¿quién pudiese o quiénes, hay algún organismo o quién estaría en la facultad de dar esa validación de ese instrumento? ¿O es simplemente como, vamos a hablar, como una imagen que se encuentra en internet? Simplemente la vi, me gustó y la apliqué y listo. no. Cuando tú tienes un test psicométrico de hoja para depresión, te doy dando los elementos en esta materia para que tú hagas la investigación de si esa prueba es válida o no. Cuando tú empiezas a investigar y entonces consigues que la base teórica de que aplicó Juan Carvajal no dice nada, tú lo descartas. Cuando tú empiezas a investigar y ves que las pruebas aplicadas fue un universo muy pequeño, o no lo aplicaba a un universo de personas, simplemente que coloqué un test ahí y dije, esto se mide así, es así porque es así. Tú lo detectas al analizar. Eso es parte de lo que quiero que aprendan en esta materia. Cuando ustedes ven, entonces me da, y voy a adelantarme, un alfa de Comras, que es un medidor de validez que vamos a ver la próxima semana, y me dice que es 0,5, y me das como válido ese test. No, el alfa de Comras para que sea válido debe ser de 0,7 en adelante. Entonces, ya ahí ese test no sirve, así de sencillo. Entonces, tú debes investigar esa parte teórica del test antes de empezar a aplicarlo, para inclusive aplicarlo a un paciente y ver, mira, va con lo que yo entiendo, con las características, con lo que estoy viendo, si lo puedo validar con un segundo elemento, porque este tema me parece más interesante, lo puedo hacer, ¿sí? Y los resultados deben ser similares. Nunca va a ser igual porque nunca nada es exactamente igual, pero deben ser similares. Lo otro es que en el tiempo, y lo vamos a hablar la próxima semana, si yo se lo aplico en las mismas condiciones al paciente hoy, se lo aplico en las mismas condiciones dentro de una semana, los resultados tienen que ser muy parecidos. ¿Ok? Y esos son elementos que me permiten determinar. No es que yo en el órgano o la APA me dice, eh, este test es válido, este no este es válido. No, eso no lo vas a ver. Lo que es el análisis de los resultados que el autor muestra. ¿Ok? Y tú los verificas y tú dices, sí, sí estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo. Sí, Arnoldo. Perfecto, perfecto, profesor. Ok. Claro. Solier, ¿alguna pregunta? Sí, profe, ¿puede dar otro ejemplo o más específico sobre los baremos? Ok.
Voy a hablar en términos generales porque no tengo uno aquí para mostrarte, ¿no? Vamos a medir grado de inteligencia, coeficiente intelectual, ¿sí? Y yo digo, en el test que desarrollé, ¿ok? Estaba compuesto de 100 preguntas. Y esas 100 preguntas, vamos a decir que tenía una puntuación de un punto, si era válida, obteniéndose un máximo de 100 puntos en esa prueba, si todo dio bien. Y yo digo, en mi baremo, que aquellas personas que tienen entre 0 y 25 puntos tienen un nivel intelectual bajo, muy bajo. Entre 25 y 50 tienen un nivel intelectual medio. Entre 25 y 75 tienen un nivel intelectual bueno. Y entre 75 y 100, extraordinario. ¿De acuerdo? Eso es un baremo. Cuando yo haga la aplicación y Arnoldo saca, disculpa Arnoldo que te estoy utilizando, 75, yo entro a 75, 75 me dice que Arnoldo tiene un nivel intelectual extraordinario. ¿Sí? Chévere, Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, Ok, No, por acá. perfecto. De Claro. todas formas, repito, a medida que vayan investigando van a surgir dudas, me preguntan, que con todo el gusto, no hay nada más que me satisfaga más encontrar preguntas porque implica que están estudiando y yo los voy a tratar de orientar, ¿sí? muchas gracias. Perfecto. Ok. Dicho esto, entonces, vamos a, a dar por concluido la sesión de preguntas y respuestas y vamos a entrar a lo que es el reto. Ok, aquí sí necesito Solier y Arnoldo y las personas que estén viendo este video, agarren lápiz y papel, por favor. Ok, o anoten en la computadora, en el teléfono, como ustedes quieran, pero yo necesito que ustedes anoten ahorita, ¿de acuerdo? De todas formas, repito, este video lo van a poder echar para atrás y para adelante y lo van a poder ver. Pero quiero que particularmente lo anoten a la primera. Me dicen cuando estén listos y yo arranco. Listo. Perfecto, Arnoldo. Listo. Perfecto. Ok. El primer reto, lo voy a decir, lo voy a repetir con calma varias veces. ¿Ok? No acepto preguntas o repreguntas sobre lo que estoy preguntando. ¿De acuerdo? Simplemente se van a quedar con ese contexto. El segundo reto es no lo tengo tan preciso, le voy a dar algunos elementos, ustedes van anotando esos elementos y les voy a hacer una pregunta final y ahí sí pueden preguntarme si tienen alguna duda. ¿Está claro esa primera parte? Sí, correcto. Perfecto. Entonces vamos. Primer reto. Reto número 1. Anoten. Construya su hombre o mujer ideal. Repito. Construya su hombre o mujer ideal. Repito una tercera vez. Construya su hombre o mujer ideal. Cerrada la rueda. ¿Anotaron? Sí, Perfecto. No acepto preguntas allí. Vamos al segundo reto. El segundo reto, van a ir a su cocina, a su alacena, ¿ok? Y van a buscar un plato, sí, plato, donde colocan sus alimentos. No necesito que me presenten el plato con alimentos, necesito es el plato. ¿Ok? Van a irse a un área aislada, un cuarto aislado, que no tenga ruido, que sea confortable. Arnoldo, no que tengas un cuarto a 50 grados de temperatura, allá en Maracaibo. Eh, un cuarto que se sientan relajados, ¿ok? Y van a hacer lo siguiente. Se van a sentar, van a colocar su plato enfrente de ustedes y una hoja de papel y un lápiz. Una hoja de papel, un lápiz y el plato. Se sientan allí. Procuren en serio de que sea un ambiente aislado de ruido, que no tenga el perro o el gato encima de mí, o ladrando o maullando, o pajaritos volando alrededor mío, o la esposa o esposo gritándome, ven a comer, ese tipo de cosas. ¿Ok? O niños corriendo.
necesito que estén aislados. Se van a sentar frente a ese plato con su lápiz y papel allí. Van a cerrar los ojos buscando relajamiento, buscando relajarse en un ambiente aislado y van a aplicar respiración profunda. ¿Qué es respiración profunda? ¿Cómo la hacen? Solier, Arnoldo. Bueno, y pausando, llenando los pulmones completamente, tratando de reducir un poco la repetición. Sí, Mm, exhalar, exhalar y inhalar. sí, exacto, pero no están Exactamente. así, ni Arnoldo ni Solier me dieron una respuesta adecuada. Necesito que investiguen un poquito, ¿sí? La respiración profunda es una respiración que no solamente llena pulmones, Arnoldo, llena el estómago también, ¿sí? Ok. Completa, llena estómago y pulmones, ¿sí? Y es un proceso lento en que yo hago eso y aquí hay técnicas, algunos lo hacen en 3 pasos, otros lo hacen en 4 pasos. Usted selecciona lo que usted desee o de lo que se sienta más cómodo o la que pueda manejar. Y cuando lleno pulmones, llego a estómago, paso unos segundos sin expulsar el aire y empiezo a expulsar el aire lentamente en otros tiempos. Si lo hice en 3, a veces lo hace en 4 etapas o si lo hice en 2, lo hago en 3. Depende de la técnica, pero básicamente es una respiración que lleno pulmones, pero no con carrera ni mucho menos, sino lentamente. Contengo el aire, expulso lentamente. Vacío nuevamente todo y vuelvo a repetir. Si la respiración es profunda, con 2 o 3 es suficiente. Si necesita más tiempo para relajarse, hágalo. Obviamente, no vaya a hacer este ejercicio acabando de pelear con su pareja. Que tengo la rabia encima y me voy a dedicar a hacer el ejercicio de relajamiento. No. Relájese primero y después se sienta a hacer el ejercicio. ¿Sí? El hecho es que cuando usted se sienta plenamente relajado, recuerde que tenía los ojos cerrados, usted va a abrir rápidamente los ojos y va a ver su plato y me va a describir el plato completamente. Me va a describir el plato completamente. Esa es la actividad número 2. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Solier. Todo claro. Perfecto. Entonces, por favor, si los demás estudiantes se unen a este reto, perfecto, los espero con mucho gusto. Vean este video, tomen el reto y nos vemos el viernes que viene. Sonia y Arnoldo, traten de todo lo posible de no faltar a la próxima clase. O sea, tómenla como una clase obligatoria, ¿sí? Allí Este, estaré. para que puedan Ok, aprender y ustedes que me siguieron la clase de hoy podamos concluir adecuadamente sobre todo este proceso. ¿De acuerdo? Dicho esto, si de no hay más acuerdo. preguntas, lo dejamos hasta acá. Me disculpen la extensión. Mis clases son largas, mis clases no son cortas. A los estudiantes me dicen, hay profesores que hay profesores que graban un video y lo ponen y otros profesores lo hagan en 15 minutos y listo. Y otros profesores ni siquiera se presentan. No es mi estilo. Me gusta que ustedes aprendan y el objetivo es que aprendan. ¿De acuerdo? Entonces, me disculpo por la extensión. La próxima semana tráiganse su sándwich, su cafecito, su heladito, lo que ustedes quieran, para que a medida que vayan avanzando, vayan satisfaciendo sus necesidades básicas, por decirlo de alguna forma. Si no hay más, lo dejamos hasta aquí. Una acotación, plenamente libertad. Si usted considera que su pareja, su amigo o lo que sea, en ese reto se lo hacen y que lo haga, y quiere estar al lado suyo viendo los resultados del reto, no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? No es exclusivo para ustedes. Puede ayudar a otras personas. Entonces, esa parte la hago extensiva. Todo depende de ustedes. Dicho esto, nada más, me despido. Con el favor de Dios, de la Virgen, la Chinita siempre. Nos vemos la próxima semana. Amén. ¿Qué será? Listo, pues. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Feliz noche, gracias, profe. Hasta luego.